Jesús. Padre, damos gracias por esta gran bendición, Señor, por este privilegio que usted, Señor, nos permite estar reunidos en unión de Tula con tus hijos, Señor, con tu pueblo que te alaba y que te adora, Señor, en este lugar donde usted nos ha puesto, Señor, para la gloria de su nombre. Padre, danos, Señor, de tu palabra bendita, Señor, que descienda, Señor, tu palabra a nuestras vidas, Señor. Quita toda la perturbación de nuestras mentes, Señor. Ordena mis pensamientos, Señor, en mi mente para poder hablar, Señor, conforme a tu voluntad. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Quita todo afán de mis hermanos, Señor. Quita, Señor, todo tropiezo que el enemigo quiera ponerle, Señor, para que no escuchen tu palabra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, toda opresión del diablo, Señor, reprendemos en el nombre de Cristo Jesús. No tiene parte ni suerte, Señor, porque en esta noche, Señor, usted va a dar, Señor, de su bendito alimento, Señor, que es para vida eterna, Señor. Grande eres, Señor. Te alabamos y te glorificamos por siempre. Amén. Amén. Tome asiento, hermanos, glorificando el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios. La enseñanza, hermanos, se llama así como el Salmo. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Aleluya. Porque, hermanos, que solamente hay un Dios verdadero. Amén. Todos los demás que le nombran dioses son dioses falsos. Aleluya. Porque solamente nuestro Dios es el que tiene poder para crear, hermanos, para dar, hermanos, vida y vida en abundancia. Amén. Dios. No como el enemigo que solamente viene a robar, a matar y a destruir. Aleluya. En esta ocasión, hermanos, el salmista decía: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, decía, así clama por ti, oh Dios, mi alma. El salmista, hermanos, comparaba, aleluya, el bramido, hermanos, del ciervo. Un ciervo, hermanos, no creen que es su nombre. Un ciervo es lo que nosotros conocemos como un venado. Un venado, hermanos, decía el salmista, cuando el venado, hermanos, anda buscando aguas corrientes, aguas vivas, hermanos, aguas salutíferas, porque los venados no es muy común que tomen ellos de los charcos. Ellos siempre buscan, hermanos, un arroyuelo o un riachuelo donde ellos puedan, hermanos, saciar su sed. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Y dice, y el bramido, hermanos, estuve viendo en el diccionario, aleluya, bramar, hermano, dice, bramar significa emitir bramidos. Emitir a alguien voces o gritos fuertes o violentos como expresión de ira o dolor intenso. Bramar también significa un ruido fuerte que produce el viento, el mar, etc. El salmista, hermanos, comparaba el bramido de un venado, de un ciervo, hermanos, aleluya, cuando estaba buscando las aguas corrientes, hermanos, lo comparaba con el clamor, hermanos, que su alma estaba haciendo hacia Dios, porque él tenía también sed, pero tenía sed de Dios, del Dios vivo. El cielo tenía sed, hermanos, de aguas corrientes, pero él tenía, hermanos, sed de Dios, del Dios vivo. Y no era una sed, hermanos, física, porque él la podía saciar, hermanos, su sed con agua también. Él decía que el que tenía la sed era su alma. Decía, mi alma es la que tiene la sed. Mi alma tiene sed de un Dios, de ese Dios vivo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Entonces estaba él comparando, hermanos, el bramido del ciervo con el clamor que estaba haciendo su alma. ¿Para qué? Para ser saciado, hermanos, de la sed que sentía él. Porque su alma, hermanos, de ese hombre, hermanos, estaba en sequedad. Y él estaba, hermanos, buscando con desesperación, así como el ciervo busca con desesperación el agua, hermanos, las corrientes de las aguas. Él también con esa misma desesperación, hermanos, estaba clamando, hermanos, pero no era él, sino que era su alma la que clamaba, hermano. Clamaba y decía, yo tengo sed de Dios. Aleluya. Del Dios vivo. Él lo estaba afirmando ahí, no de cualquier Dios, del Dios vivo. Amén, hermanos. Vamos a continuar. Después, hermanos, en el versículo 2 dice, aleluya, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Él se hace una pregunta, hermano, dice, ¿cuándo vendré? Él no estaba seguro cuándo. ¿Qué día él podía, hermanos, presentarse delante de Dios?
Él hacía esa pregunta, hermano. De seguro que él deseaba que fuera ya en ese mismo instante cuando él, hermano, se presentara delante de Dios. Mas sin embargo él decía, ¿cuándo? No sabía cuándo. Amén. Amén. Y siguiendo en el versículo 3 dice, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Y luego dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén, hermanos. Aleluya. Este salmista, hermanos, entraba, hermanos, él recordaba, hermanos, aquellos tiempos cuando él, hermanos, podía participar, hermanos, estar delante de la presencia de Dios, estar, hermanos, él gozándose con el pueblo de Dios. Y dice que él mismo, hermanos, él se encargaba de conducir al pueblo, hermanos, a ese lugar donde estaba el pueblo del Señor, hermanos, alabando y glorificando al Dios vivo. Y él en esos momentos él se acordaba y decía, ¿y cuándo volveré yo otra vez a presentarme delante de Dios? ¿Cuándo? ¿Por qué? Porque no tenía la oportunidad en ese momento. Se encontraba, hermanos, tal vez muy distante de aquel sitio en el cual, hermanos, estaba el tabernáculo de Dios. Aleluya. Porque en aquel tiempo, hermanos, era en el tabernáculo de Dios donde se manifestaba la presencia, hermanos, de Él. Amén. De tal manera, hermanos, que solamente en ese lugar, hermanos, Él podía llegar y saborear de esa presencia del Señor. Amén. Y él se acordaba, hermanos, y decía, yo me acuerdo. Le llegaba la nostalgia, me acuerdo yo cuando yo podía hacer eso, que podía yo ir y congregarme ahí con el pueblo de Dios y se acordaba cómo, hermanos, ellos le alababan con júbilo al Señor y cómo Él se gozaba, se regocijaba, hermanos, ahí, porque, hermanos, dice la palabra del Señor hablando del rey David, que el rey David, hermanos, cuando entraba en la presencia del Señor, hermanos, ese rey, hermanos, no se limitaba en nada. Porque él, hermanos, lo hacía con todo su corazón. Porque David tenía un corazón conforme, hermanos, a la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Y él, hermano, aunque era el rey, hermano, aunque él era la máxima autoridad del pueblo de Israel, él, hermanos, no se amedrentaba, hermanos, a que dijeran, mira, es el rey, mira lo que está haciendo. Dice la palabra que en una ocasión, hermanos, una de sus esposas, Mical, hermanos, hija de Saúl, hermanos, cuando vio que el rey David, hermanos, entró, hermanos, en la presencia del Señor, hermanos, iba con el pueblo conduciendo, hermanos, al tabernáculo de reunión, y que iba, hermanos, el rey David ahí gozándose de la presencia de Dios, hermanos, remolineando, aleluya, y que esa mujer, hermanos, no le pareció cómo es que el rey, hermanos, alababa al Señor, porque él lo hacía, hermanos, lo alababa conforme a la voluntad de Dios. Amén. La alababa con el Espíritu, hermano. Aleluya, amén. Cuando él entraba en la presencia de Dios, hermanos, a él no le interesaba, hermanos, quién lo estaba observando, quién lo estaba criticando. Él decía, yo voy a alabar al Señor con todo mi corazón. Pero en ese tiempo, hermanos, en esa ocasión, escribiendo este salmo, aleluya, vamos a seguir leyendo. Versículo 6 dice, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte Mizar. Un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Decía él que se iba a acordar aún en este lugar donde él se encontraba. Él no se encontraba, hermanos, cerca de Sion, cerca de Jerusalén, donde estaba, hermanos, ahí el tabernáculo. Él se encontraba y decía, me voy a acordar de ti, de donde yo estoy, desde el Jordán, desde allá, desde el monte Hebrón, en aquel lugar, hermanos, él se estaba acordando de aquellas ocasiones cuando él se gozaba, hermanos, y que él no tenía la oportunidad porque él estaba por allá, hermanos, solo. Y dice la palabra, hermanos, que tal vez, no lo dice ahí, pues, pero yo quiero imaginarme que él, hermano, le contaba a los que estaban así a su alrededor, les contaba cómo es que él, hermano, entraba en la presencia de Dios y cómo se manifestaba el poder de Dios en su vida cuando él entraba a la presencia de Dios. Y al contarles a ellos, hermanos, y al verlo abatido, al verlo, hermanos, a él angustiado, yo creo es por eso que le preguntaban, ¿en dónde está tu Dios? Aleluya. ¿En dónde está tu Dios? Ese que tú cuentas, que hace maravillas. ¿En dónde está? Mira cómo estás tú. Estás afligido, estás abatido, no tienes ni siquiera el aliento para glorificarle al Señor aquí porque estás solo. A ver, ¿dónde está tu Dios?
Y es por eso que él, hermanos, recordaba con nostalgia aquellos días cuando él podía, hermanos, estar ahí en la presencia de Dios, en compañía del pueblo de Dios. Porque, hermanos, cuando el pueblo de Dios lo alaba, hermanos, le glorifica, aleluya, en conjunto con un mismo sentir, dice en su palabra que suceden cosas maravillosas. Amén. Hay sanidad, hermanos, hay liberación cuando el pueblo de Dios se une a un solo sentir, hermanos, para alabar y glorificar el nombre del Señor. Ahí, hermanos, hay salvación y ahí hay vida eterna. Gloria a Dios. Porque la palabra de Dios ha sido mandada, hermanos, aquí. Dice el Salmo 107:20, mandó su palabra y me salvó y me libertó. Aleluya. La palabra del Señor tiene el poder, hermanos, para hacer que el muerto, hermano, reviva. Aleluya. Gloria a Dios. Y no solamente el que está muerto espiritual, hermanos, también el físico. Amén, amén, así es. Porque para Dios nada es imposible. Amén. Lo que para el hombre todo es imposible, para Dios, hermanos, todo eso es posible. Amén. Gloria a Dios. Versículo 9.